Recién iniciados los años 2000, MTV dejó de lado su parrilla de videos musicales para enfocarse en cosas mucho más importantes, los reality shows con personajes bastante curiosos y llamativos. Pero una tradición que no se perdió fue la de las series animadas que eran demasiado transgresoras para las parrillas de animación comunes, hasta quizá la llegada de Adult Swim. Curiosamente, este bloque le daría una nueva vida a una serie de MTV donde una organización tenía un proyecto muy particular: crear un ejército de clones perfectos de figuras históricas para conquistar el mundo. Para quienes sepan un poco de clones, sabrán que estos no aparecen de la nada. Deben ser criados, cuidados e ir a la escuela como muchos de nosotros. Y es así como conoceremos la vida escolar de nuestras figuras históricas favoritas en un video especial de Secundaria de Clones. Hola, soy Remy de Atomo Network y antes de que comience este video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal, pues hoy veremos 37 datos de Secundaria de Clones. ¡Comenzamos! ¡1! Secundaria de Clones es una serie canadiense-estadounidense para adultos creada por Phil Lord, Christopher Miller y Bill Lawrence. Fue emitida en el año 2002 en los canales de Teletoon y MTV para sus respectivos países. 2. A pesar de ser una producción de MTV y Teletoon, el programa fue coproducido por Touchstone Television, siendo la tercera serie animada para adultos producida por Disney. 3. La historia se centra en una escuela secundaria poblada por los clones de conocidas figuras históricas. En esta historia seguiremos la vida de un grupo de amigos y rivales de los clones adolescentes de Abraham Lincoln, Juana de Arco, Gandhi, Cleopatra y John F. Kennedy. 4. A ver, resumamos esta telenovela. Abby está enamorada de Cleo, Juana está enamorada de Abby. JFK tuvo una relación con Cleo, pero conforme pasa el tiempo empieza a tener sentimientos por Juana, pero Abby descubre que Juana siempre tuvo interés en él y Gandhi pues simplemente es Gandhi. 5. Algo que comparten nuestros protagonistas, aparte de los sentimientos el uno por el otro, es que sus contrapartes tuvieron muertes muy violentas. Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi y John F. Kennedy fueron asesinados. Juana de Arco fue quemada en la hoguera y Cleopatra se hizo la automorición con la mordedura de una serpiente. 6. Si este drama te suena de algún lado, es que esta era una clara parodia de programas adolescentes de su época, como es el caso de Dawson's Creek o Beverly Hills 90210. 7. Otra de las inspiraciones, aparte de sus clases de historia, fueron las sitcoms de los 80, donde era muy común tener capítulos especiales que buscaban generar conciencia con problemas de la época, como el uso de sustancias o enfermedades. Es por eso que el show se presentaba con la leyenda, en un capítulo muy especial de Secundaria de Clones. 8. Como en toda escuela, por más secreta que sea, debe tener a alguien al mando. Para esta complicada labor, se cuenta con la dirección del director Squidward, interpretado por Phil Lord, un científico loco que planea usar los clones en secreto como atracciones de un hipotético parque de diversiones denominado Cloney Island. 9. Para sus planes malvados del director Squidward, contará con el apoyo y servicios de Mr. Bottletron, interpretado por Christopher Miller, el cual, aparte de ser un servicial robot, es una parodia del personaje de sitcom Mr. Belvedere. 10. Si te suenan familiares los nombres de Phil Lord y Christopher Miller, es porque estos han estado en la producción de increíbles proyectos animados, como es el caso de Lluvia de Hamburguesas, La Gran Aventura de Lego y Spider-Man, Un Nuevo Universo. 11. Pero como yo sé que muchos de ustedes lo van a pedir en los comentarios, aquí va una lista de algunos de los estudiantes de la secundaria: Adolfito, Atila Luno, Ana Bolena, las hermanas Bronte, Beethoven, Buda, Catalina la Grande, Eva Perón, los gemelos Presley, Jimmy Keely, Genghis Khan, George Washington Carver, Groucho Marx, Elena de Troya, Henry Rathbone, Jane Mansfield, El Chuy, Julio César, María Antonieta, Marie Curie, Marilyn Monroe, Martin Luther King Jr., Napoleón Bonaparte, Nostradamus, Sigmund Freud, Susan B. Anthony, Thomas Edison, Van Gogh, Voltaire, Winston Churchill y Ponce de León. Nunca olvidaremos a Ponce de León. 12. En el 2001 se realizó un piloto para la serie que le fue originalmente ofrecido al canal Fox, titulado Clone High USA. Este material se considera Lost Media, ya que solo se encuentra un frame de este. Sin embargo, pudimos ver más de esta versión gracias a promos y arte conceptual que aparecieron en las revistas como Animation Magazine, Variety y material rescatado por el youtuber Rebel Taxi. 13. El programa fue transmitido en su totalidad en Canadá y posteriormente en Latinoamérica por medio del bloque Adult Swim,
Sin embargo, este no fue el caso de Estados Unidos, dado a una polémica relacionada con el personaje de Gandhi. 14. En febrero de 2003, la revista para caballeros Maxim publicó entre sus páginas una viñeta con una rutina de entrenamiento donde pudimos ver cómo se trataba de forma violenta a la figura de Mahatma Gandhi. Esto indignó a la comunidad india tanto fuera como dentro de los Estados Unidos, por lo que al encontrar al personaje de Gandhi en la serie, hicieron una huelga de hambre para cancelar la transmisión de esta. 15. Debido a la presión por parte de los manifestantes, MTV decidió no estrenar los últimos 5 episodios de los 13 que conforman la primera temporada de la serie, haciendo que muchos aficionados buscaran estos en internet y creando con los años una legión de fans. 16. Como ya lo habíamos comentado, en el caso de Latinoamérica, Secundaria de Clones se emitió por primera vez en su totalidad en el bloque de programación nocturno Adult Swim de Cartoon Network entre octubre y diciembre del 2005. 17. Luego de que el director Squidward congelara a todos los clones, aparece en pantalla la leyenda ¿continuará? Esto realmente nos dolió a muchos de nosotros porque fue un cliffhanger que nos dejó el nudo en la garganta, ese dolor de estómago. La verdad, no lo merecíamos. Pero ese fue el final de Secundaria de Clones. 18. Para el personaje de Gandhi, los creadores tuvieron que presentarle dos planes a MTV para intentar salvar la serie después de la polémica. El primero implica que este dio la vida por sus compañeros, y el segundo es que en realidad nunca fue el clon de Gandhi. En realidad era un clon del actor Gary Coleman. ¿De qué estás hablando, Willis? 19. Curiosamente, estas posibilidades, junto a nuevos personajes, serían exploradas en una segunda y tercera temporada que no pudimos ver desarrolladas. 20. En su idioma original, las voces de nuestros protagonistas fueron dadas por Will Ford como Abby, Nicole Sullivan como Juana, Michael McDonald como Gandhi, Chris Miller como JFK y Krista Miller como Cleopatra. 21. Para el doblaje latino contamos con las voces de Juan Guzmán como Abby, Soraya Camero como Juana, Luis Carreño como Gandhi, Jesús Núñez como JFK, Edilú Martínez como Cleopatra, Luis Miguel Pérez como el director Squidward y Roman Bastidas como Mr. Bottletron. 22. El tema musical de la serie es interpretado por la banda Abandoned Pool. La letra fue escrita por Tommy Walter, el cual también compuso mucho de la música dentro de la serie. 23. Si el estilo de la serie te recuerda mucho a series de Cartoon Network, no es ninguna coincidencia. Este fue realizado por Carey Jones, el cual trabajó en series como El Laboratorio de Dexter, Samurai Jack y Las Chicas Superpoderosas. 24. Además que gran parte de inspiración para este estilo de animación viene del legendario estudio UPA, fundado en 1941, el cual claramente tenía un estilo bastante vanguardista para su época. 25. Si alguna vez pensaste que el diseño de personajes de Isla del Drama era muy similar al de Secundaria de Clones, quizá no te equivocaste. El animador Todd Kaufman trabajó dentro de la serie y posteriormente fue contratado para hacer el conocido reality show animado. 26. Un chiste recurrente era la aparición de delfines en los capítulos. Podían ser desde parte de la historia hasta simplemente encontrarse al fondo de los capítulos. 27. En la serie, aparte de las figuras históricas, también hubo varios cameos de estrellas invitadas, como Tom Green, Andy Dick, Mandy Moore, John Stamos, Marilyn Manson, Michael J. Fox y Jack Black. 28. Aunque no lo creas, Secundaria de Clones tuvo un episodio crossover. La cadena les pidió que para el capítulo Locura Aérea, grandes embarcazas realizaran promoción al reality show Making the Band, con un cameo de Ashley Parker Angel de O-Town, pero como no hubo ninguna indicación para este, se dedicaron a hacer bromas a costa de la estrella invitada. 29. En la película Spider-Man, un nuevo universo, hay una referencia a la serie. En uno de los espectaculares podemos ver el anuncio de Clown College, donde aparecen Abby y JFK. 30. También en la película La Gran Aventura de Lego, hay un divertido easter egg para los más clavados. Cuando aparece la figura de Abraham Lincoln, este es interpretado por Will Ford, ya saben, la voz de Abby en la serie. 31. En julio de 2020 se anunció que se estaba trabajando en un reboot de la serie en MTV Studios, con el regreso de los creadores Lord, Miller y Lawrence. 32. Posteriormente, en febrero del 2021, nos enteramos de que HBO Max había ordenado 2 temporadas, las cuales siguieron a flote pese a todos los cambios que Warner realizó dentro de la plataforma. 33. Si bien muchos estábamos preocupados por si elegirían a otro elenco o tendríamos una continuación,
continuación de la serie, el 24 de marzo de 2023 pudimos confirmar que esta seguiría los eventos vistos en la primera temporada. 34. Dada la polémica con Gandhi, era más que obvio que este no regresaría, pero en su lugar se sumaron nuevos personajes a la pandilla: Confucio, Harriet Tubman, Sacagawea, Frida Kahlo y Topher Boss. Nah, mentira, ese es Cristóbal Colón. 35. Igual que la vieja pandilla, los nuevos también comparten un destino similar en sus fallecimientos, en este caso por fallos en sus cuerpos y enfermedades terminales. 36. Como podremos apreciar en el póster promocional, la cadena de enredos amorosos aún continúa, ya que podemos ver a nuestros protagonistas muy interesados los unos con los otros. 37. Secundaria de Clones regresará al fin a nuestras pantallas el 23 de mayo en la ahora plataforma llamada Max, antes conocida como HBO Max, para deleite de muchos de nosotros. Ahora que conoces más de esta secundaria, ¿te gustaría tomar clases aquí? ¿Qué figura histórica te gustaría que fuese clonada? ¿Crees que la serie logre tener el éxito que nunca pudo ser? No te olvides de dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal, además de pegarle a esa campanita tan duro como a ti te pegó la pubertad. Yo soy el clon de Ricardo Flores Magón y les recuerdo que el derecho a la rebelión es sagrado. Hasta la victoria, muchachos.